Linda Slayton. Linda Slayton, de 31 años, vivía en Lakeland, Florida. Tenía 2 hijos, Tim, de 12 años, y Jeff, de 15. La mañana del 4 de septiembre de 1981, la hermana de Linda, Judy Butler, había ido a su casa para que las dos pudieran tomar café. Sin embargo, cuando llegó, Judy encontró el cuerpo de su hermana y rápidamente llamó como loca al 911. Linda estaba acostada en la cama, con una percha de alambre alrededor de su cuello. La habían agredido sexualmente y estrangulado sin piedad. Los investigadores que llegaron al lugar tuvieron que darle la noticia a sus 2 hijos. Encontraron a Jeff durmiendo en la sala de estar y le dijeron que se pusiera algo de ropa y saliera. Una vez afuera, Jeff vio lo que parecían ser todos los policías del estado de Florida, equipos de noticias y su tía Judy llorando a moco tendido. Entonces, Judy le contó lo que le había pasado a Linda. En el segundo dormitorio, un oficial despertó a Tim, el otro hijo de Linda, todavía en pijama, pero pasó por delante de la puerta cerrada del dormitorio de su madre. Luego, la puerta se abrió y un oficial salió de la habitación. Vio en sus ojos toda la escena del crimen. Los investigadores creyeron que el perpetrador entró por la ventana del dormitorio de Linda porque le habían quitado la pantalla. También encontraron una huella de palma en el alféizar de la ventana. Además, pudieron recolectar de su cuerpo ADN perteneciente a un hombre desconocido. Los investigadores intentaron aprender más sobre Linda para intentar descubrir si el responsable era alguien cercano a ella. Pensaron en el ex marido de Linda, Frank Slayton. Se divorció de él en 1974 cuando tenía 24 años. Era un alcohólico violento y se volvía abusivo y golpeaba a Linda. Aunque era un imbécil, los investigadores no pudieron vincularlo con el crimen. Otra persona que observaron los investigadores fue Jeff Slayton. Lo entrevistaron varias veces, pero tampoco pudieron demostrar que fuera el responsable. Los investigadores también indagaron a Joe Mills. Mills, de 20 años, era el entrenador de fútbol de Tim en la escuela. Después de divorciarse, Linda tuvo dificultades para encontrar trabajo. Se confeccionaba su propia ropa para ahorrar dinero y no podía permitirse un coche. Mills llevaba a Tim desde y hacia la práctica todos los días, pero los detectives tampoco pudieron vincular a Mills con la escena del crimen. El sargento Edgar Pickett trabajó en el departamento de policía de Lakeland como experto en huellas dactilares. Recorrió toda la escena del crimen y fue quien encontró la huella de la palma en el alféizar de la ventana. La huella de la palma y el ADN extraído del cuerpo de Linda se almacenaron para poder utilizarlos en una fecha posterior. Jeff y Tim se mudaron con sus abuelos. Clarence y Margaret Harris estaban aterrorizados y casi nunca salían de casa. Todos durmieron en la misma habitación excepto el abuelo Harris, quien hacía guardia con una pistola toda la noche mientras dormían. Los abuelos esperaban que un rápido regreso a las rutinas familiares ayudara a sus angustiados nietos. Unas semanas después del funeral de su madre, los niños regresaron a la escuela y decidieron centrarse en el fútbol. Esta es una foto del equipo de fútbol de Tim, tomada un mes después de que le quitaran la vida a Linda. Tim colgó la foto en su dormitorio y dijo que le recordó algo que le enseñó su madre: a seguir adelante y nunca rendirse. En los últimos años, Jeff y Tim declararon que todavía hay dolor y culpa por no escuchar nada esa noche, por no acudir al rescate de su madre. Afortunadamente, en marzo de 1999, los investigadores habían desarrollado un perfil de ADN completo de la persona que quitó la vida a Linda. Todo lo que necesitaban era una coincidencia. Pero no puedes perderte, Doctor Detective, mi nuevo canal donde investigo personalmente casos que nunca nadie antes ha mostrado en todo YouTube y pueden ser hasta tus propios vecinos. Suscríbete antes de me borren el comentario fijado en el vídeo rápido. Siguiendo con el vídeo, el detective Brad Grice se hizo cargo del caso en 2001. Tomó docenas de muestras de ADN de personas de interés anteriores y las envió al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida para su comparación. Luego, el detective Grice se reunió con Jeff y Tim. ¿Para qué? Para tomar muestras de ADN de los hermanos con tal de aclararlos nuevamente. También les prometió que no se jubilaría hasta resolver el caso de su madre. Frank Slayton, que había dejado de beber, también ofreció una muestra, pero ninguna coincidía. Luego, en septiembre de 2001, el detective Grice recibió una pista. Casi un año después de que le quitaran la vida a Linda, un hombre de 24 años llamado Jimmy Ulmer arrastró a una niña de 10 años por la ventana de su dormitorio y casi le quita la vida. Ulmer
Ulmer fue declarado culpable de ello y sentenciado a 80 años de prisión. El salvaje asalto parecía inquietantemente similar al caso de Linda. Además, el detective Grice descubrió que cuando la vida de Linda terminó, Jimmy Ulmer se estaba quedando con un amigo que vivía en el mismo complejo de apartamentos que Linda. El detective Grice, junto con Jeff y Tim, confiaban en tener a su hombre. Ulmer falleció en prisión en 1996, pero Grice obtuvo una muestra de ADN de su madre. Cuando su ADN no coincidió con el ADN de la escena del crimen, fue una gran decepción. Se sentía como si hubieran vuelto al punto de partida. En 2005, el detective Grice fue dirigido a una nueva unidad de casos sin resolver y consiguió que el FBI ejecutara el perfil de ADN continuamente en todos los bancos de datos federales. Sin embargo, los años siguieron pasando sin que hubiera rival. En 2015, el detective Grice tuvo problemas médicos que lo obligaron a jubilarse, por lo que lamentablemente no pudo cumplir su promesa. No obstante, no se perdieron todas las esperanzas, ya que en 2018, la innovadora tecnología de ADN comenzó a electrizar a la comunidad policial. La genealogista genética C.C. Moore decidió pues hacerse cargo del caso de Linda. Era una reconocida experta en el campo de la genealogía genética de investigación. En concreto, C.C. había sido responsable de resolver muchos casos sin resolver, muchos de los cuales han sido cubiertos en este canal. Moore subió el perfil de ADN a un sitio web público de genealogía llamado GEDmatch. Luego construyó meticulosamente, rama por rama, el árbol genealógico del culpable. Hizo estas conexiones estudiando minuciosamente certificados de nacimiento, licencias de matrimonio, obituarios y redes sociales para completar el árbol genealógico con nombres. Moore explicó que descubrió 3 ramas del árbol genealógico del perpetrador que se redujo a la persona más probablemente responsable. Dijo que las 3 redes genéticas convergieron en un árbol genealógico que apuntaba a una familia inmediata. El hombre era el único hijo varón de esa familia, así que tenía que ser él. Ese fue el contribuyente de ADN. Después de cientos de pistas y callejones sin salida, después de que decenas de sospechosos fueran investigados y absueltos, C.C. Moore identificó al hombre en un fin de semana. El hombre era Joseph Clinton Mills, el entrenador, quien llevaba a Tim desde y hacia la práctica. Aún así, las autoridades querían estar seguras antes de notificar a los hermanos. El informe final de C.C. Moore de 2019 confirmó que Joseph Mills, quien entonces tenía 58 años, vivía en Kathleen, Florida, aproximadamente a media hora de la escena del crimen. Los detectives Tammy Hadcock y Russell Hurley fueron la próxima generación de investigadores de Lakeland que trabajaron en el caso de Linda. Los detectives revisaron los expedientes originales del caso y descubrieron que Mills fue entrevistado inicialmente, pero solo brevemente. Mills les dijo que dejó a Tim en su casa y que no sabía qué le pasó a Linda. Los detectives descubrieron que Mills fue condenado en 1984 por hurto mayor por falsificar un testamento. Nunca fue a la cárcel, pero le tomaron las huellas dactilares y también la huella de la palma. En agosto de 2019, los investigadores compararon esas huellas con la huella de la palma que el sargento Pickett levantó del alféizar de la ventana de Linda casi 38 años antes. Hubo una coincidencia. La genealogía genética de alta tecnología había identificado a Mills como el probable culpable, y una huella de palma antigua ayudó a confirmar su identidad. El detective Hadcock y Hurley aún necesitaban comparar una muestra nueva de ADN de Mills con el ADN de décadas de antigüedad recuperado de la escena del crimen. De forma encubierta, llevaron la basura de Mills al departamento de policía. Descubrieron un trozo de cinta adhesiva médica usada y lo enviaron al laboratorio de delitos del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida para su análisis. 11 días después, volvieron las pruebas y se confirmó que Joseph Mills le quitó la vida a Linda Slatten. Solo entonces se pudo informar a sus hijos Jeff y Tim que el monstruo había sido capturado. Tim dijo que había admirado al entrenador Joe y que ahora le daba asco tener esa foto suya todos estos años. Aún más repugnante fue que Mills continuó llevando a Tim hacia y desde la práctica después de que le quitó la vida a Linda. El 12 de diciembre de 2019, los detectives arrestaron a Joseph Mills. Aquí hay una foto de la detective Tammy Hadcock leyéndole sus derechos. No mostró ninguna emoción y no preguntó por qué lo arrestaban, casi como si ya lo supiera. Después del arresto,
Tim y Jeff fueron a encontrarse con el sargento Edgar Pickett, que ahora tiene 94 años, para agradecerle personalmente por haber recogido la huella de la palma hace tantos años. En 2022, Mills se declaró culpable de todos los cargos. En el momento de su sentencia, la familia de Linda quiso saber por qué. Jeff le gritó en el tribunal: ¿por qué? Solo quiero saber por qué. Joe, ¿por qué me quitaste a mi mamá? Amaba a mi mamá, estábamos felices. La respuesta de Mills enfureció a todos. Soy una buena persona, no soy esa persona que me pintan. En febrero de 2022, Mills fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. C.C. Moore dijo: porque en el momento en que se cometió este crimen, ni siquiera sabían que el ADN se iba a utilizar en investigaciones criminales. Por eso, el hecho de que hayan recopilado eso y luego ese departamento lo haya almacenado de manera responsable y cuidadosa durante todos estos años es muy importante. Si eso no hubiera sucedido, no podríamos haber hecho nuestro trabajo. Jeff y Tim dicen que están decididos a seguir adelante lo mejor que puedan, a vivir bien la vida para su madre y sus familias. Los hermanos también saben que nunca habrían sobrevivido a su terrible experiencia el uno sin el otro. Se mantienen muy unidos, viven a pocos kilómetros de distancia y comparten pasatiempos apasionantes como restaurar automóviles. Jeff y Tim visitan juntos la tumba de su madre con frecuencia y encienden una vela junto a un retrato de ella en cada aniversario. Flora Stevens. Flora Stevens, de 36 años, vivía en el condado de Sullivan, Nueva York, en 1975. Era empleada del Hotel Concord y estaba casada con Robert Stevens. El 3 de agosto de 1975, Robert la llevó a una cita con el médico en el Hospital General Comunitario ubicado en Monticello, Nueva York. Cuando Robert volvió a recogerla, ella había desaparecido. Denunció su desaparición después de no poder encontrarla. Los detectives revisaban periódicamente el caso para encontrar a Flora, pero nunca pudieron desarrollar pistas. El 15 de septiembre de 2017, un investigador de la policía del estado de Nueva York se puso en contacto con la oficina del sheriff del condado de Sullivan y dijo que se habían encontrado un conjunto de restos óseos no identificados en el sur del condado de Orange. La mujer cuyo cuerpo había sido abandonado coincidía aproximadamente con las características generales de Flora, y el investigador esperaba que algún pariente vivo pudiera proporcionar ADN para su identificación. En cambio, los investigadores descubrieron que alguien estaba usando el número de seguro social de Flora en Massachusetts. Los detectives rastrearon el número de seguro social de un centro de vida asistida en Lowell, Massachusetts. El personal del centro confirmó que el número pertenecía a Flora Harris, que había estado en el centro desde 2001. Los investigadores decidieron ir a hablar con Flora, de 78 años, pero descubrieron que sufre demencia y no puede pronunciar más de una o dos palabras a la vez. Ella reconoció su identificación del Hotel Concord como propia. Los funcionarios pudieron rastrear los registros médicos de Flora hace unos 30 años y descubrieron que pasó un tiempo en un asilo de ancianos en New Hampshire y en el Hospital St. Luke's Roosevelt en Manhattan. Desafortunadamente, debido a su enfermedad, todavía es un misterio cómo y por qué desapareció de Monticello en 1975 y a dónde fue. Es frustrante que las autoridades no hayan podido localizar a ningún familiar vivo. Cuando le mostraron una foto de ella más joven, Flora dijo, y cuando le mostraron una foto de su marido, Robert, dijo, Robert. Esto confirmó a los investigadores que Flora Stevens y Flora Harris son la misma persona. Hablando de Robert, lamentablemente nunca supo qué le pasó a su esposa y ya no está vivo. Gabriel Nagy. Gabriel Nagy vivía en Sydney, Australia con su esposa Pamela, su hijo Steven y su hija Jennifer. Gabriel emigró a Australia con sus padres cuando era un niño y le encantaba vivir allí. Era un padre devoto y tenía una familia que lo respetaba y no podía imaginar que algo se interpusiera entre ellos. Pero, lamentablemente, algo sucedió. Gabriel trabajaba como instalador de tiendas, ayudó a empresas a construir espacios comerciales en la ciudad. Sin embargo, quería ser contador y estaba tomando clases para lograr su sueño. El 21 de enero de 1987, Gabriel fue a la ciudad a hacer unos recados. Llamó a su esposa Pamela para decirle que estaría en casa para almorzar. Pamela le preparó comida y esperó a su marido, pero él nunca regresó a casa.
Esperó hasta recibir una llamada que cambió su vida para siempre. La policía encontró el casco calcinado del coche de Gabriel al costado de la carretera. No se encontró ninguna señal de él. Pamela y sus 2 hijos empezaron a repartir folletos sobre personas desaparecidas por todo Sydney. Seguramente alguien tenía que saber qué pasó con Gabriel tras el accidente automovilístico. Desafortunadamente, nadie lo sabía. 2 semanas después de la desaparición de Gabriel, la policía determinó que retiró dinero de un banco en la ciudad de Newcastle. Newcastle está a unas 100 millas de Sydney. Su familia tenía esperanzas sobre la nueva pista y creía que esto les ayudaría a encontrar a Gabriel. Sin embargo, la pista se convirtió en un callejón sin salida y el caso quedó congelado durante 2 décadas más. Había un agente de policía de alto rango llamado Georgia Robinson. Se prometió a sí misma que resolvería este caso. En su último intento de encontrar a Gabriel, hizo precisamente eso en 2012. Revisó algunos archivos cuando encontró algo interesante. El sistema Medicare de Australia mostró documentos de que una persona llamada Gabriel Nagy se sometió recientemente a una cirugía ocular. Los registros también mostraron que el hombre tenía otro nombre, Ron Saunders. El agente Robinson llamó a este hombre. Él le dijo que las últimas 2 décadas de su vida fueron confusas, por decirlo menos. Pasó la mayor parte de su tiempo sin hogar, vagando de ciudad en ciudad. Eso fue hasta que un pastor llamado Barry Hayo se encontró con Gabriel. El pastor le dio a Gabriel un trabajo en la iglesia como conserje. Gabriel obtuvo el nombre de Ron Saunders de un letrero de Queensland Saunders Beach mientras deambulaba. Poco a poco recuperó la memoria, por lo que cuando se sometió a la cirugía ocular, también dio el nombre de Gabriel Nagy. Robinson voló hasta donde vivía actualmente Gabriel y le mostró fotografías de su familia. Más y más recuerdos comenzaron a regresar. El accidente automovilístico que sufrió Gabriel lo dejó con una grave lesión en la cabeza. Luego cayó en un estado de fuga, que lo llevó a olvidar todo acerca de su vida. Gabriel describió la situación como irreal. Todavía no recordaba del todo a su familia. Prometió mantenerse en contacto, pero no se atrevía a volver a vivir con su familia. Esta es una fotografía de Pamela y su hija Jennifer con el álbum de fotos que le mostraron a Gabriel. Y aquí hay una foto de Gabriel y Jennifer cuando se vieron por primera vez en 2012. Carlina White. Carlina Renee White nació el 16 de julio de 1987 en la ciudad de Nueva York de padres Joy White y Carl Tyson. El 4 de agosto de 1987, cuando Carlina tenía 19 días, sus padres la llevaron al hospital porque tenía fiebre. Una mujer vestida de enfermera había consolado a los padres en el hospital, pero en realidad no era empleada del hospital. Su nombre es Ann Petway. A Petway se le ocurrió la idea de hacerse pasar por enfermera en el hospital para poder secuestrar a un bebé. Tuvo una serie de abortos espontáneos y se dio cuenta de que no podía concebir. A las 2:30 de la mañana, después de que los padres de Carlina la trajeran al hospital, Petway le quitó la vía intravenosa a Carlina y la secuestró. El hospital contaba con videovigilancia, pero en ese momento no funcionaba. Así, la única descripción de la mujer provino de Joy White y Carl Tyson. Un guardia dijo que una mujer que coincidía con la descripción salió del hospital a las 3:30 de la mañana y que no se veía ningún bebé, pero que podría haber estado cubierto. El secuestro de Carlina White se conoció como el primer secuestro de un bebé conocido en un hospital de Nueva York. Carlina fue criada como Nedra Natty Nance por Petway en Bridgeport, Connecticut. Estaba a unas 45 millas de donde vivían sus padres. Carlina asistió a la escuela Thomas Hooker y se graduó de la escuela secundaria Warren Harding. Petway y Carlina se mudaron más tarde a Atlanta, Georgia. Carlina empezó a sospechar en su adolescencia que Petway no era su madre biológica porque no podía proporcionar un certificado de nacimiento. En 2005, Carlina quedó embarazada. Le pidió a Petway que le entregara el certificado de nacimiento para poder solicitar un seguro médico. Luego, Petway obtuvo un certificado de nacimiento falsificado de Connecticut. Cuando Carlina intentó utilizarlo, los funcionarios le dijeron que era un documento falsificado. Cuando Carlina se enfrentó, Petway confesó que ella no era su madre biológica. Sin embargo, Petway no dijo toda la verdad. Le dijo a Carlina que había sido abandonada por un drogadicto. Cuando Carlina tenía 23 años, utilizó sitios web como el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Allí encontró imágenes de Carlina White secuestrada que parecían fotos infantiles de ella misma como Nedra y las de su hija Simani.
Carlina decidió llamar al teléfono directo del centro y pudo ponerse en contacto con su familia biológica. En enero de 2011, las pruebas de ADN confirmaron que ella era la desaparecida Carlina White. Después de la confirmación de que Nedra Nance era en realidad Carlina White, la Oficina Federal de Investigaciones inició una búsqueda de Ann Petway. Petway se entregó a la oficina del FBI en Bridgeport la mañana del 23 de enero de 2011. Petway confesó y dijo a los investigadores federales que secuestró a Carlina después de sufrir varios abortos espontáneos debido al estrés sobre si algún día podría ser madre. El 30 de julio de 2012, Ann Petway, de 50 años, fue condenada a 12 años de prisión. El juez dijo que ella era egoísta e infligió a una pareja la peor pesadilla de un padre. Petway cumplió su condena en la Institución Correccional Federal de Aliceville, en Alabama, hasta que fue liberada el 14 de abril de 2021. El reencuentro de Carlina con sus padres no fue tan sencillo. Hubo conflictos por el dinero, el hecho de que Carlina todavía quería que la llamaran Natty y su amor por Ann Petway. Pero con las últimas actualizaciones públicas, afortunadamente parece que Carlina hizo las paces con sus padres y todos se llevan bien. Nguyen Thi Van. Nguyen Thi Van era un estudiante de 16 años que vivía en Hanoi, Vietnam, en 1992. Nguyen era muy hermosa y atrajo la atención de muchos niños. Esto la llevó a no centrarse en sus estudios en absoluto y pasó la mayor parte de su tiempo con sus amigos. Una de esas noches llegó a casa después del toque de queda y su madre se negó a abrirle la puerta. Esa noche, Nguyen desapareció. Su madre Vu Thi se arrepintió mucho de lo que hizo. Ella fue citada diciendo: "En el momento pensé que mi hija fue corrompida, hoy no es tan grave". Después de ser rechazada en su casa, Nguyen fue a un bar de karaoke con sus amigos donde conoció a una mujer llamada Tan. Esta mujer llevó a Nguyen y a sus amigos a un bar cerca de la frontera china de Vietnam. Pasaron la noche bebiendo y cantando. A la mañana siguiente, Nguyen se despertó y se sorprendió al saber que ella y sus amigos estaban cautivos en una casa en China. La mujer obligó a Nguyen y sus 3 amigos a casarse con hombres chinos de alrededor de 70 y 80 años. Cuando Nguyen se negó, fue castigada. Nguyen fue presentada a 5 hombres para que se casara. Uno de ellos tenía 40 años. Se casó con el hombre que tenía 40 años, ya que tenía miedo de lo que iban a hacer con ella si se negaba en absoluto. Un año más tarde tuvo un hijo con su marido y se enteró de que la casa en la que vivían estaba situada en la provincia de Gwando. Nguyen trató de huir 2 veces y ambas veces fracasó. Después del fracaso de su tercer intento, fue encadenada durante 2 semanas. Un conductor vietnamita que trabajaba en una granja cerca de su casa le rogó que la ayudara después de contarle toda la historia. Al conductor se le ocurrió la idea de ponerla en una jaula con cerdos en la parte trasera de su camión para asegurarse de que no la vieran. Condujeron 70 millas antes de tomar un taxi. Siguieron moviéndose a la frontera de Vietnam con China por otros 100 kilómetros. Después de despedirse del taxista, el camionero y Nguyen viajaron durante 3 meses más de camino a la frontera. En la frontera se encontraron con un taxista que los llevó gratis a la frontera porque no tenían dinero. Al entrar en Vietnam, Nguyen tenía miedo de que su familia hubiera fallecido. Esto ocurrió 21 años después de su desaparición. El camionero le dijo a Nguyen, sin embargo: "Si tus padres fallecieron y tu familia no te acepta, puedes volver y vivir conmigo". Con esa tranquilidad, Nguyen fue a buscar a su familia. Pidió ayuda a muchas personas desde que Hanoi cambió tanto desde que se había ido. En un giro sorpresa, la 6ª persona que le preguntó fue su propio tío. No se reconocieron hasta que Nguyen le dijo que era la hija de Miss Ha. Su tío dejó caer el paquete de verduras que llevaba y corrió a la casa de su hermana. Al principio no le creyó hasta que vio a su hija perdida con sus propios ojos. Los datos del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam muestran que, desde 2010, se han registrado más de 3.000 casos de trata de seres humanos que han afectado a casi 7.000 víctimas, en su mayoría mujeres y niños, de zonas pobres y rurales. Una mayoría fueron vendidos a hombres que buscaban esposas en China, Malasia y Corea del Sur, o simplemente para tener hijos. China rescató a más de 100 mujeres traficadas en el país, muchas de ellas vendidas como novias, en una operación conjunta con Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia y Vietnam entre julio y diciembre de 2018. Petra Patsitka. Petra Patsitka era una estudiante de informática de 24 años en la Universidad de Braunschweig, en Alemania.
El 26 de julio de 1984, visitó a su dentista y luego fue a una tienda para comprar un cartucho de impresora que planeaba regalar a su hermano menor Karsten para su cumpleaños. Petra también le dijo a su vecina Misha que riegue sus plantas mientras está fuera. Planeaba visitar a sus padres en Wolfsburg para las vacaciones. Petra informó a sus padres cómo está deseando estar allí para las vacaciones, terminando su tarea escolar y cuidando a su hermano menor. Su familia estaba emocionada porque Petra volviera a casa, pero desafortunadamente nunca lo hizo. Al principio pensaron que se quedaba más tiempo en la universidad, pero no había señales de ella allí. 2 días después, cuando se perdió la fiesta de cumpleaños de Karsten, sus padres denunciaron su desaparición. A continuación se produjo una búsqueda policial masiva. Su desaparición también apareció en la televisión, pero no llegaron pistas. No había mucho para la policía y el caso se enfrió. En 1985, un aprendiz de carpintero de 19 años conocido simplemente como Günther K., confesó haber puesto fin a las vidas de Petra y de una niña de 14 años. Sin embargo, la policía no creyó su historia y descubrió que no tenía nada que ver con la desaparición de Petra. En septiembre de 2015, 31 años después de la desaparición de Petra, hubo un gran avance en el caso. La policía fue llamada al apartamento de una mujer de 55 años llamada Petra Schneider en Düsseldorf. Quería denunciar un robo. La policía quería ver su identificación y solo entonces les dijo la verdad. Luego admitió que ella es la niña que desapareció hace 31 años. Dijo que planeó cuidadosamente su desaparición. Incluso después de ser encontrada, no quiere tener contacto con su familia. Desde su desaparición, vive en varios lugares de Alemania bajo el nombre de Petra Schneider. No tenía pasaporte, documento de identidad, cuenta bancaria, médico, dentista, ni seguro. Petra ahorró 4.000 marcos alemanes, equivalentes a $2.000, para financiar su desaparición. Evitaba a todos y se mantenía reservada principalmente. Si no fuera por el robo en su apartamento, es posible que el caso nunca se hubiera resuelto. Su familia está devastada. Su padre falleció hace unos años, pero su hermano y su madre estaban en shock y llorando cuando escucharon la noticia. La policía intentó organizar una reunión entre Petra y su familia, pero ella se muestra inflexible en no querer volver a verlos nunca más. Déjame saber en la sección de comentarios si crees que Petra debería haberle dicho a su familia que estaba a salvo después de irse. Denise Bolzer. Denise Bolzer era una mujer de 24 años que vivía en Raymond, New Hampshire. Trabajó como contable para una pequeña empresa. El 17 de enero de 1985 desapareció y la única pista fue una nota que quedó atrás. Cuando su marido llegó a casa, encontró la nota que decía: «Tenemos a su esposa». Unos días después de su desaparición, la policía encontró su camioneta en el aeropuerto Logan de Boston. Su tarjeta de seguro social, certificado de nacimiento y tarjetas de crédito estaban cuidadosamente organizadas y todavía en el auto. Las autoridades siguieron la teoría de que pudo haber sido secuestrada, pero no pudieron encontrar evidencia real aparte de la nota anónima. Más tarde llegaron a creer que tal vez se había ido por su propia voluntad, pero su familia, con la que era muy cercana, creía que se trataba de un crimen. Un año después de su desaparición, fue acusada in absentia de malversación de $12.000 de la empresa para la que trabajaba. Eso fue todo lo que la policía tuvo que hacer y el caso quedó cerrado. Eso fue hasta 17 años después, en 2002. Fue entonces cuando el FBI creyó haberla encontrado. Ahora se llamaba Denise Jones. Ella todavía era contable y había formado una nueva familia. Denise, de 42 años, estaba eufórica al ver a su familia cuando llamaron a la puerta. Explicó que su jefe quería acabar con su vida por culpa del desfalco. Denise afirmó que malversó más cerca de $100.000. Los fiscales del condado retiraron los cargos en su contra porque su antiguo jefe falleció hace mucho tiempo. Denise vivió en Carolina del Sur, las Bahamas, California y Hawái, mientras estuvo desaparecida y vivió en Florida desde 1996. Su actual esposo estaba atónito, pero dijo muchas cosas que antes no tenían sentido ahora. Denise siempre estaba deprimida el Día de la Madre y de mal humor los días festivos. Ella nunca habló de su familia. Craig Williamson, de 46 años, y Christine Reinhardt, de 41, se casaron en Lake Tahoe, California, el 7 de octubre de 1990. Fue un segundo matrimonio para ambos. Craig y Christine se conocían desde hacía solo un mes, pero sabían desde el principio que se querían.
Christine dijo que estar casada con Craig es como una luna de miel. Ella dijo que él es la persona más sincera, amorosa y afectuosa. Los dos compraron una granja en Clintonville, Wisconsin, el estado natal de Christine, y emprendieron una renovación inmediata. Ampliaron el granero e instalaron grandes tanques y comenzaron a criar un exótico y sabroso pez africano llamado tilapia. Su plan era entrar en el lucrativo negocio de la piscicultura y la venta de tilapia en todo el país. Craig preparó especialmente un autobús antiguo para transportar el pescado. El 28 de agosto de 1993, Craig cargó y partió hacia Colorado para vender el pescado. A Christine le preocupaba que él condujera porque había sufrido una conmoción cerebral 4 semanas antes. Todavía experimentaba dolores de cabeza y visión borrosa. Cuando Craig llegó a Colorado Springs, alquiló un automóvil para citas de negocios. A las 9 de la noche del 30 de agosto, la noche anterior a su regreso a casa, él y Christine hablaron por teléfono por última vez. Craig estaba a 1000 millas de la granja en Clintonville, Wisconsin, cuando desapareció en Colorado Springs. Al día siguiente, sus tarjetas de crédito fueron descubiertas en un mercado en El Paso, Texas, 675 millas al sur de Colorado Springs. 2 semanas después, en Juárez, México, justo al otro lado de la frontera con El Paso, el auto alquilado de Craig fue encontrado abandonado. No se encontró nada útil alrededor o dentro del vehículo. No hay señales que indiquen dónde estaba Craig o qué le pasó. No había señales de juego sucio. Christine tenía 2 opciones. Podía quedarse en casa esperando a que la policía de ciudades lejanas la llamara o podía hacer algo ella misma. Christine hizo algo. El 14 de septiembre de 1993, Christine llegó a Colorado Springs. Colocó folletos sobre personas desaparecidas en las zonas donde había estado Craig. Christine también visitó el hotel en el que habían visto a Craig por última vez. Uno de los empleados le mostró la habitación 112 donde se había alojado Craig. Él le mostró el baño y le dijo que todas las cosas de Craig estaban allí y que tenía un libro en el lavabo. En el dormitorio, le mostró que el equipaje de Craig estaba en la silla al lado de la cama. El equipaje estaba desempaquetado y sin abrir. La cama estaba hecha y parecía que no habían dormido en ella. No hubo evidencia de que se hubiera producido ninguna lucha. Christine creía que Craig había sido atacado el día que desapareció. Ella creía eso debido a sus heridas anteriores. Se fue a un lugar desconocido. El detective Robert Johnson dirigió la investigación en Colorado. Le mostró a Christine el área donde encontraron el autobús escolar con los peces aún estacionados. Christine teorizó que Craig revisó el autobús escolar y luego, de camino al auto de alquiler, alguien se le acercó por detrás y lo golpeó en la cabeza. Ella fue citada diciendo: «Esto está completamente en consonancia con el carácter de Craig. Es que él se levantaba y no entraba y decía que estoy herido, ayúdame. Él pensaría que tengo que seguir adelante con las cosas, que tengo que estar haciendo algo, que se supone que debo ir a algún lugar y tengo que regresar». Y vagaba hacia las luces brillantes del estacionamiento y el intercambio y se alejaba de allí. El caso quedó congelado por un tiempo, ya que los investigadores y Christine no pudieron encontrar pistas útiles. Luego, estaciones de televisión de Colorado y Wisconsin informaron sobre la desaparición de Craig y la búsqueda de Christine. A los pocos días, una enfermera jubilada de Montana se presentó para informar lo que había presenciado. La enfermera jubilada es Judy Inman. Vio la cobertura de la desaparición de Craig en la televisión y lo reconoció. 2 semanas después de la desaparición de Craig, Judy viajaba de Montana a Washington en un tren cuando vio a un hombre de aspecto desaliñado a bordo. Recordó que cuando el hombre subió por primera vez al tren, 2 borrachos lo estaban acosando. Vio al hombre caminando por el pasillo, claramente buscando algo. Luego dijo que tenía que volver al pez y lo repitió una y otra vez. El hombre habló de un gran edificio con grandes tanques donde guardaban el pescado y que los peces no eran de América. Como enfermera jubilada, Judy Inman sabía que algo andaba mal con el hombre. Sabía que él no estaba borracho ni enfermo mental. Judy pudo determinar que definitivamente tenía algún tipo de lesión en la cabeza, porque ella había atendido a pacientes así en el pasado. Después de escuchar lo que Judy había dicho, Christine quedó convencida de que el hombre en el tren era en realidad Craig, especialmente por sus divagaciones sobre el pescado de fuera del estado. También creía que él se dirigía a Washington, porque inicialmente se habían conocido allí. Christine empacó todo lo que necesitaría y viajó a Washington.
También hizo las maletas para Craig, por si acaso lo encontraba. Christine emprendió una odisea de 6 semanas, paralela a la ruta del tren de Judy Inman desde Whitefish, Montana, a Portland, Oregon. Christine fotografió todas las estaciones de tren a lo largo del camino y fue a varios lugares a lo largo de la ruta del tren en la que estaban Judy Inman y el hombre. El 26 de diciembre de 1993, Christine conoció personalmente a Judy Inman por primera vez y le mostró las fotografías de cada estación de tren a lo largo de la ruta. Judy creía que el hombre parecido a Craig se había bajado en Wishram, Washington, cerca de la frontera con Oregón. Reconoció el edificio porque era pequeño y recordaba el color. Christine creía que Craig podría haber confundido a Wishram con Washougal. Washougal es una ciudad en la que Craig había vivido durante la década de 1980. El hijo de Craig fue a Wishram y cubrió el área con este cartel, pero no surgieron nuevas pistas. Desafortunadamente, no se encontró ningún rastro de Craig. Luego, Christine habló de lo difícil que fue regresar a la granja en Wisconsin con las manos vacías. Fue absolutamente terrible conducir de regreso hasta aquí después de buscar a Craig durante las 6 semanas que lo hice. Este lugar era tan frío y vacío, donde quiera que mirara las cosas me recordaban a Craig todo el tiempo. No puedo rendirme, nunca me rendiré. Lo buscaré constantemente hasta que ya no esté vivo o lo encuentren. Esas son las 2 únicas opciones. Sé que está vivo y sé que algún día lo encontraré. El problema es que no sé cuándo y tengo que seguir aguantando. La parte más difícil es aguantar. Los investigadores sospecharon que Craig pudo haber simulado su desaparición basándose en cómo sus tarjetas de crédito quedaron a la vista. También notaron que su auto alquilado tenía recortes de barba. Los técnicos del laboratorio determinaron que habían sido cortados con tijeras, sugiriendo que estaba cambiando su apariencia. Llevaba consigo $2,500 en efectivo cuando desapareció. Él y Christine también invirtieron todo su dinero en la granja y pidieron prestados otros $400,000. Su autobús parecía mal equipado para traer pescado de Colorado. No tenía tanques, comida para peces ni refrigeradores. El 25 de mayo de 1994, la desaparición de Craig fue cubierta en Unsolved Mysteries. Lo describieron como un hombre de 49 años que medía 5 pies y 10 pulgadas y pesaba 190 libras. Tenía cabello gris y ojos azules. También mostraron imágenes de televisión de Craig. Fue filmada en Wisconsin en febrero de 1993, 6 meses antes de que Craig desapareciera. En un giro, Craig vio una retransmisión de la transmisión y se reconoció a sí mismo en julio de 1995. Vivía en Key West, Florida. Afirmó que lo asaltaron en Colorado Springs y desarrolló amnesia, que había empeorado debido a la conmoción cerebral que había sufrido el mes anterior a su desaparición. Craig no podía recordar mucho más del ataque y afirmó que se despertó en un hospital con el nombre de Ron. También afirmó que deambuló sin rumbo por los Estados Unidos antes de llegar a Key West, donde encontró trabajo como buzo. Craig pronto se puso en contacto con Christine y con su ex esposa. Lamentablemente, no recordaba a Christine ni a su familia. Sin embargo, Christine y Craig se reunieron unos días después. Más tarde, los dos viajaron a Colorado Springs, con la esperanza de que algo refrescara su memoria. Sin embargo, el viaje no tuvo éxito. Decidieron divorciarse, pero siguieron siendo amigos. Craig se mudó a California para quedarse con amigos, mientras que Christine se mudó a Wyoming para comenzar una nueva vida. A pesar de las afirmaciones de Craig, los investigadores todavía sospechan de su amnesia y creen que fingió su desaparición. Creen que se escapó para escapar de las deudas y de las responsabilidades de dirigir su nuevo negocio. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, ¿eh?